Como una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana, presentamos La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. Amigos y oyentes de La Voz del Derecho, bienvenidos a su programa La Voz del Buen Trato. Gracias por estar con nosotros, por preferirnos y por permitir que seamos su compañía semana a semana. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Hoy tenemos una invitada súper especial. Tenemos con nosotros a la doctora Diana Vivas. Yo le voy a hacer una pequeña y corta presentación. Ella es una abogada, consultora en Derecho Ambiental, con amplia experiencia en elaboración de políticas públicas, desarrollo de proyectos comunitarios con enfoque diferencial y en la enseñanza del derecho. Asimismo, conoce de procesos de licenciamiento ambiental en la infraestructura vial, consultas previas, procesos de participación. Bienvenida, doctora Diana, y es una alegría y una gratitud, y muy grato tenerla aquí en este espacio de La Voz del Buen Trato. Muchas gracias, doctora Rocío. Para mí es un placer estar acá, escuchar este espacio tan interesante y participar pues acá. Gracias por venir a contarnos todas las investigaciones que hace y todo el compromiso que tiene con el derecho ambiental. A veces nosotros hablamos del derecho ambiental y como que tenemos un concepto por ahí lejitos, pero jamás nos aterrizamos a pensar que el derecho ambiental es un derecho humano, como lo ha hecho Naciones Unidas el año pasado, en julio de 2022, como lo ha hecho la Corte Interamericana en una opinión consultiva del 2017 que hizo Colombia, pero queremos de una persona experta, estudiosa como usted, que nos cuente qué es el derecho ambiental como derecho humano. Bueno, el derecho ambiental está relacionado con los derechos humanos desde la parte internacional, como tú mencionas, desde la Organización de las Naciones Unidas, que nos ha brindado lineamientos, desde diferentes instrumentos internacionales para aterrizarlo y entender la importancia de nuestra naturaleza humana con el entorno y ya no como todo alrededor del hombre, todo como lo entendíamos antes, de la funcionalidad, sino que estamos conectados y que unos dependemos de los otros. Entonces, en estos espacios internacionales que ha venido adoptando igual el país, se entiende la importancia de empezar a regular la conservación y protección del medio ambiente en pro de la vida humana y ahí mismo pues de los derechos humanos. Claro que sí, es decir, nosotros obviamente cuando hacemos ese análisis, ese enfoque, que es la realidad, podemos comprender que existimos porque existe un medio ambiente, de lo contrario es un ambiente, digámoslo así, malsano, nuestra vida también está en vía de extinción, es obviamente, y ahí queremos que la doctora nos cuente cuál ha sido ese papel tan importante que juega el derecho internacional con el derecho ambiental. Sí, digamos que ahí hay un punto que estaría relacionado con lo que hablamos ahorita, porque digamos que Colombia no es que haya tenido pues la iniciativa de decir cómo no vamos a empezar a regular y a conservar toda la riqueza que tenemos, que Colombia es un país biodiverso y que tenemos una riqueza impresionante, sino que fue desde la perspectiva internacional que se empezaron a adoptar medidas. Entonces tenemos diferentes compromisos internacionales que abordan y empiezan a exigirle al país que genere lineamientos de política, lineamientos de normativos, pues, o sea, con todas estas líneas. Pero también tenemos desde lo que llamamos el derecho vivo, ¿no? Que a mí por lo menos me parece lo más interesante y que tú mencionabas inicialmente, y son estas decisiones de altas cortes a nivel internacional que han tenido impacto en los países latinoamericanos por diferentes casos que empiezan a generar obligaciones a los países. Entonces, digamos que podemos decir que Colombia en los últimos gobiernos, creo que desde Uribe, bueno, Uribe no tenía tenía como, él era claro en lo que quería a nivel internacional, pero de allá hacia acá, el país ha estado súper activo a la hora de participar en mesas y espacios internacionales y en comprometerse. Entonces, desde, pues están todo el tema de biodiversidad, hemos participado activamente en todo el tema de manejo de residuos, de economía circular,
ya sea como en compromisos globales, pero sobre todo hemos sido muy activos en compromisos regionales. Entonces tenemos ahorita, pues está mucho el boom del tema del plástico, ¿no? Porque ahorita viene el Tratado Global del Plástico para el manejo de los plásticos, que para nosotros, un país que está en un proceso económico tan lento en comparación a otros, pues nos puede llegar a afectar, porque entonces pues nos dicen como no más plástico, pero entonces muchas de las cosas que hacen baratos, por ejemplo, los medicamentos o comercialización de ciertos productos, es el plástico. Entonces, digamos que nos hemos abierto a comprometernos a ciertas cosas pensando y en pro de nuestra vida como seres humanos, pero también de la biodiversidad. Entonces, en materia de ese punto, pues también tenemos el, ay, el plan de acción para las basuras marinas del Pacífico Nordeste, que está, bueno, pues está todos estos, los países que son vecinitos de nosotros y con los que nos comprometimos en un montón de cosas para el manejo de las basuras marinas, que digamos que Colombia no tiene un marco normativo aplicable y que uno de estos instrumentos lo está obligando a generar ese marco normativo. Entonces ahí en ese problema que uno diría que es pequeño, ya un acuerdo internacional está obligando al país a empezar a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, solo en este caso podríamos verlo desde biodiversidad, desde contaminación del aire, que las grandes ciudades que también se está hablando ahorita, pero digamos, si nos vamos al caso puntual de las basuras marinas, este plan obliga al país a generar una política puntual, porque digamos que el país había dicho como no, nosotros tenemos un marco grueso en manejo de residuos sólidos, pero no tenemos en este momento una norma que hable directamente de las basuras marinas, o si hay, creo que es de la DIMAR y es del 89. Entonces esta norma ya no estaría respondiendo al problema de hoy. Entonces este plan obliga al país a establecer lineamientos, también acciones, porque ya no solo se queda en construir un instrumento político normativo, sino accionar, a buscar recursos para empezar a controlar todos estos residuos que van, que van de los ríos y terminan en el océano, o que no se manejan, por ejemplo, en la parte insular, porque no hay un cómo. O que no se manejan en todos estos municipios costeros del Pacífico y del Caribe que no cuentan con los recursos. Entonces se obliga al país a plantear nuevas soluciones y pues ahí es donde uno ve que no está ajeno este derecho internacional, sino que lo aterrizamos al ordenamiento de esta manera. Igual, también obliga a las alianzas con los países vecinos. Entonces, ahí se empieza a hablar, por ejemplo, del manejo de las áreas marinas protegidas que tenemos, por ejemplo, con Ecuador, que tenemos ahí una alianza desde Malpelo que da a unas áreas de ellos y que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones también para la conservación de esas áreas, y que no solo son ellos, sino porque es que el mar no se queda en un solo espacio. Esa no es la es estático, es vivo. No es estático. Claro. Y estos residuos que llegan del Pacífico igual se van moviendo y está comprobado pues que todo lo que pase en Indonesia igual va a tener un impacto en lo que nos pasa a nosotros como países que tenemos costas, y Colombia tiene unas costas bien amplias. Entonces, desde ese caso chiquito que uno diría es un plan de acción que está articulado a un protocolo que es una forma de compromiso internacional, pero es algo chiquito que igual le está generando al país una obligación de camellar en algo. Entonces ahí es donde uno puede ver cómo estos compromisos internacionales, pues primero que Colombia le encanta comprometerse y es súper activo, y eso es súper bueno porque nos da desde este goodwill internacional, como mostramos al menos las ganas de estar haciendo algo, y pues ahí también entra todo el tema de cooperación internacional, inyección de capitales. Por ejemplo, en este plan también se proponen muchas cosas referentes a inyección de capital de infraestructura. Entonces, yo no le puedo decir a la gente como no, pero es que no
no me manejen así los residuos cuando yo como Estado no he dado las garantías, o yo como gobernación, o yo, sí, el ente que esté ahí. Y pasa mucho, por ejemplo, en Providencia, lo vimos en Providencia, cuando Posiyota no había cómo sacar todos esos residuos que pues de las casas, o los mismos residuos de ellos, lo costoso que es. Entonces ahí, desde eso, desde una isla pequeña, uno ya se va dando cuenta cómo funciona el país. Y pues el país ahorita esperamos, ya el plan está desde el año pasado, esperamos que este año ya se empiece a implementar desde los países vecinos y nosotros. Y tenemos una evaluación a 6 años que va a revisar, que permite ver que eso tampoco queda en el aire. O sea, que si ya el país se comprometió a realizar todas esas acciones, que estuvo allá, que estuvo súper activo, que habló de lo que se está haciendo, lo tenemos que evaluar, mirar si funcionó, si el país está haciendo o tomando las medidas adecuadas, si lo que se está haciendo está bien, y lo mismo en los acuerdos que se hacen con los otros países. Entonces es bien interesante. A las dos nos gusta el derecho internacional, ¿no? Nos encanta, somos apasionadas, porque creemos que nada está quieto aquí, sino que es una articulación con el universo. Entonces, todo lo que, y acaba de decir algo maravilloso y es real, lo que se haga acá repercute en el otro extremo de la Tierra. Y es así, por eso tenemos que actuar con absoluta responsabilidad. Y ahorita nos acabas de hablar sobre el plástico. ¿Cómo se piensa? Porque uno dice, bueno, a veces uno en el día a día normaliza la vida, pero cuando se detiene un poquitico a mirar y estamos rodeados de plástico, ¿no? De muchas cosas. ¿Cómo hacer ese desmonte o qué se piensa? ¿Cómo sería ese desmonte de lo más mínimo y que nosotros como personas responsables podemos aportar para ese desmonte del plástico? Que me imagino que será a largo plazo. Pues digamos que en este momento, desde el gobierno Duque, se inició, fue el que más, desde de nuestros países vecinos, el que le apostó a la economía circular. Entonces, ¿qué es la economía circular? Es entender que todos estos materiales no se quedan en esto cuando se acaban, sino que tienen que seguir teniendo una vida. Y hablamos del plástico, pero también él hablaba del agua, por ejemplo, cuando para todo el tema agrícola, los cultivos, que pues digamos que también generan un impacto ambiental importante. Ahí Colombia lo que espera es que todos estos materiales y estos residuos sea lo mínimo lo que se vuelva. O sea, tenemos residuos y tenemos desechos. Los residuos, entre los residuos estarían los plásticos. Se supone que los residuos es lo que le podemos dar un alcance mayor de vida y que vuelva a entrar al mercado y que vuelva a entrarnos dinero de esto, ¿no? Y ya los desechos es lo que definitivamente no se puede hacer nada con eso, pero también hay que ser consciente que el plástico tú no lo puedes tener en una economía circular todo el tiempo, sino que aparte el plástico no es solo uno, sino que hay como ocho materiales plásticos que están en el rabito de las botellas, por ejemplo, y ahí tú sabes cuáles se pueden reciclar. Bueno, tengo un ejemplo que a mi papá le encanta. Estas Coca-Colas no se reciclan, o sea, es difícil encontrar alguien, y creo que esto lo reciclan acá en Bogotá y en Medellín. Por ejemplo, todas las botellitas que se generen en Santa Marta se van a volver desechos, porque Santa Marta no tiene los recursos para mandar estos materiales para que entren nuevamente a la cadena en Medellín o en Bogotá, porque sale más costoso. Entonces ya deja de ser negocio. Entonces las medidas importantes de las que se tienen que hablar, pues primero es la educación a las personas, que entendamos desde acciones pequeñas que podemos. Entonces un tema de educación, también un tema de fortalecimiento de capacidades a los municipios costeros, o municipios que no están en estas ciudades grandes, porque digamos que uno puede decir, bueno, Bogotá tiene un sistema de manejo de residuos, Medellín lo tiene, Bogotá digamos que ha generado todo lo que hablábamos del derecho vivo, referente a los recuperadores de plástico, que cumplen una tarea súper importante y que en este momento tienen como embolatado todo lo que se les ha prometido desde la Corte Constitucional, pero que digamos en Bogotá pasa algo. O sea, en Bogotá están organizados por cooperativas, recogen estos materiales y digamos que uno espera que tengan otra vida o al menos un ciclo más.
Pero en otras ciudades, por ejemplo, en estas ciudades costeras, Cartagena tiene un pésimo manejo de los residuos sólidos y eso que uno pensaría, bueno, es turística, tiene algunos recursos, pero pues no pasa igual que Santa Marta, Barranquilla hay más o menos, y pues ya hacia la parte y empezamos a bajar y no hay un manejo de los residuos. Ahora hacia el interior pues aún más difícil. Hay Claro, ciudades que sí, pero entonces ese fortalecimiento desde la parte financiera y desde la parte técnica, porque no es como que yo vaya y mande un abogado, no, pues vaya y solucione, no, sino necesitamos técnicos que empiecen a proponer y lo mismo para tomar decisiones, o sea que si vamos a hacer, por ejemplo, en San Andrés hay en el 2000, no me acuerdo el año, ahí cometería un error, creo que el 2018, sale un decreto que prohíbe completamente los plásticos. Entonces, en un supermercado no te pueden vender la bolsa plástica, no te pueden vender el icopor, no te pueden vender muchas cosas. Pero entonces lo prohíbe y lo deja en prohibido. No hay me imagino un economista, un abogado saca este decreto, pero entonces uno queda mocho porque dice como, o esta norma, porque dice, cuál es la implementación, o sea, cuáles son los actores que van a entrar hay una sanción o es una prohibición que se queda en el veremos. Entonces la autoridad ambiental, después de 3 años, saca un acto administrativo donde dice cuáles son exactamente los materiales plásticos, porque plástico son como 19 materiales. Entonces ahí es cuando vamos viendo que, o sea, sí tiene que haber un técnico, o sea, un abogado obviamente que construya, pero tiene que haber un técnico que desarrolle cuál es el impacto, cuál es el material que está generando más impacto, los pitillos, los vasitos plásticos, entonces ahí es cuando uno va viendo que esa construcción para el manejo de estos materiales tiene que ser como compartida y que se claro, tiene pues que dar. sí, Y porque es que uno desde, dice la norma, pero va uno a la tienda del barrio y está la bolsa plástica, está todos los elementos de Ecopor, o sea, entonces, ¿hasta dónde? Sí, la norma queda como en letra muerta. exacto, exacto. Y digamos que también pasa mucho, o lo veíamos mucho en San Andrés, y eso que ahorita sale. Entonces, por ejemplo, ellos priorizaron materiales como los globos, porque entonces ahora hay una nueva moda como de alquilar estos yates y llenarlos completamente de globos. Y pues es gente que tiene mucha plata, pues paga por llenarlos de globo, luego los espichan y los tiran al mar. Todos los globos, o sea, yo decía, no puede ser, no puede ser. Sí, entonces prohibieron, por ejemplo, los globos, obviamente el icopor, porque es un material súper dañino, pero si tú te pones a pensar y dices como, bueno, San Andrés tiene ciertas capacidades, depende completamente del turismo y el turista pues compra las cosas en plástico y si tú empiezas a decirle, no, me hace el favor y vende todo en estas platicos que son como de materiales orgánicos que si se van al agua o se van, pues se derriten o no sé qué pasa con esto, pues le genera un mayor costo. Entonces ahí tenemos que evaluar, obviamente tenemos que tomar medidas que conserven el medio ambiente, pero estas medidas no pueden afectar a las personas que primero no tienen un empleo regular, porque la mayoría de personas en lugares como San Andrés o en estas ciudades turísticas no tienen un empleo que esté anclado a un contrato donde tenga garantías, sino todo es irregular. Entonces, como que uno también tiene que, y eso es lo que también hablamos, por ejemplo, con este Tratado Global de Plásticos, a países como que desarrollan, tienen una industria súper con un impacto altísimo, pues bueno, fantástico, pero para Colombia, que por ejemplo en medicamentos, el cambio de estos materiales haría que los medicamentos subieran un poquito más, y entonces cuando es un país como que las oportunidades no están tan evidentes, pues se ven esas cosas. Entonces ahí también está eso, pero hay una parte que a mí me parece súper importante y que no se ha trabajado tanto y es el tema de la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiere decir esto? Antes hablábamos la responsabilidad del Estado en generar garantías, en establecer todo un engranaje para que los municipios, grandes medios, lo que sea,
funcionaran y manejaran sus residuos sólidos. Pero entonces también decíamos, no, tenemos que educar a la gente en un tema de cultura ambiental para que no generen tantos plásticos. Eso no es un tema que se dé en un año o en semanas o yo le explico a la gente, sino que es un tema que yo me lo apropio y ahí yo empiezo a desarrollar cosas. Pero ahora estamos hablando puntualmente de los que tienen la plata. Si yo me estoy beneficiando, señor Pantenes, y yo estoy sacando unos productos con un material plástico que yo reconozco que su manejo es difícil, en cualquier ciudad, en Colombia, yo también debería tener como cierta responsabilidad ahí. Entonces yo debo establecer cómo recupero, o los señores de Coca-Cola, cómo recupero estos tarros y los vuelvo a integrar dentro de mi producción. Si lo puedo volver a hacer, que probablemente no. Y entonces, si no, ¿qué debo hacer? Entonces me toca compensar ese impacto que yo estoy generando, porque digamos que en otros países, pues uno dice, no, sí, pues, o sea, Copenhague lo puede hacer y puede entrar porque la gente ya tiene interiorizado que no debe utilizar ciertos materiales, pero acá es más complejo. Entonces, digamos que esa es una de las aristas más importantes del acuerdo global, pero también de este plan del Pacífico Nordeste que también propone cosas. Claro. Entonces, ahí es cuando uno ve que tiene como muchas cosas y que este derecho internacional sí nos impacta y que somos un país tremendamente activo y que tenemos gente muy tesa en esto, preparando estos papers pues para temas ambientales. Y nos destacamos mucho y somos muy buenos, pero a la hora ya de mirar a ver cómo se van a hacer las cosas, es que uno ve que de pronto es más difícil. Claro, nos toca cambiar el chip a todos Nos toca cambiar el chip. Exactamente. Doctora, hay un tema importantísimo que es el tema de la Constitución Ecológica de Colombia, que pues uno lo lee y dice, bueno, ¿qué es esto? Porque a veces no nos familiarizamos mucho con el tema, pero para que usted nos cuente cómo es y de qué consiste. Bueno, o sea, la Constitución Ecológica de Colombia se empezó a hablar desde el 91. En el 91, digamos que cambiamos de constitución, pero las bases o los ejes transversales de esa nueva constitución, pues son los derechos fundamentales, digamos que es un poco más liberal la constitución, se plantean nuevos lineamientos y digamos que uno de estos dogmáticos del derecho, que es el doctor Amaya, creo que ahorita es procurador, bueno, no sé, pero bueno, él empieza a decir y a hablar de la conexidad de muchos de estos derechos con los derechos fundamentales y cómo se convierte en una constitución ecológica. Uno empieza a decir como uno la ley dice, claro que sí, o sea, se hacen planteamientos donde se habla de la conexidad con el derecho a la salud, de todos de estos derechos que consideramos y que el derecho vivo que ya había mencionado empieza a desarrollar y a decir que sí o sí hay que meterle el diente y trabajarle a esto porque de nuestra vida depende de esto. Entonces la Constitución Ecológica plantea que también lo están haciendo y digamos que nuestra constitución es la copia de otras constituciones porque esto no es que nosotros no lo inventamos perfectamente, pero por ejemplo Chile en las propuestas que tiene está copiándose de todo el tema ambiental que nosotros hemos ido trabajando. Entonces, digamos que este dogmático lo más relevante es que habla que desde ese momento planteamos la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad de ser veedor del medio ambiente, pero la responsabilidad o la corresponsabilidad mía como ciudadano de también conservarla. O sea, es que no es como que yo exijo y exijo y exijo y exijo, sino que también yo tengo que hacer que estas cosas funcionen. Asimismo, desde él hace esta conceptualización de la constitución ecológica que nosotros los que trabajamos en el tema le hacemos como algunos comentarios porque sí y no, porque volvemos a lo mismo de una constitución sobre sueños y con bases que a veces no son tan fuertes. Entonces, digamos que él también plantea desde el desarrollo constitucional, desde este derecho vivo, desde cuando se le han otorgado ciertas facultades a entidades para manejos, por ejemplo,
cuando se declaró sujeto de derecho a un río. Eso no había pasado. O sea, cuando lo hicimos con el río Atrato, luego con el río Bogotá y demás, que también tiene sus observaciones, porque eso es clarísimo, ahí se están planteando o se está mostrando la relevancia que le está dando una de las altas cortes al medio ambiente. Ahora, claro, y es que somos un eslabón, y esa palabra, la corresponsabilidad, me encanta, porque es que estos temas no son sueltos, todos tenemos que una participación y una gran proporción de responsabilidad. Total. Entonces, por ejemplo, ahí uno dice, bueno, se sacó lo de, gracias, se sacó la sentencia del río Atrato y se plantearon unos tiempos de evaluación, ¿no? Que ahorita los estamos mostrando y pues ahí es cuando uno se da cuenta que en el momento fue fantástico, porque digamos que se le empiezan a indilgar obligaciones al que ya las tenía, pero a obligarlo con una sentencia judicial, pero ya cuando fuimos a evaluar, pues no habían los recursos, las entidades encargadas, la autoridad ambiental no contaba con el personal para hacer, por ejemplo, el tema de vigilancia, de empezar a controlar esta minería que se da de una manera tan violenta. Se empieza a ver que los territorios que en ese momento no estaban tan violentos, ahora están con nuevos grupos que están vigilando el desarrollo de estas actividades y que básicamente entrar a vigilar quiénes y cómo se está haciendo la minería, pues es imposible. Que hicimos creo que una evaluación del recurso hídrico, y vemos que está un pocotón más contaminado, entonces es muy difícil, pero digamos que en principio y desde la parte, digamos, que hablábamos alguna vez romántica, nuestra Constitución está hablando de la relación y la importancia que tiene el medio ambiente para nuestro futuro, como especie, por lo menos. Claro que sí. Bueno, doctora, vamos a un pequeño corte en nuestro programa y en un instante pues vamos a continuar. Lo mismo le decimos a nuestros oyentes, en un instante continuamos con ustedes. Ya nos vemos. Esta es La Voz del Derecho. Amigos oyentes, nuevamente con ustedes y continuamos con nuestro tema del día y con nuestra invitada del día de la doctora Diana Vivas. Doctora, este tema es interesante y es tan grande que a veces uno se queda corto y cada vez que nos cuenta algo, pues salen muchísimas cosas muy interesantes para poder ahondar en el tema. Hay una cosa que me llama la atención y es hablar sobre el enfoque diferencial en el derecho ambiental como derecho humano. ¿Nos podría contar sobre eso? Que a veces dice uno, pero ¿qué relación tiene? Pero creo que la relación es estrechamente, son dos eslabones que tienen que ir de la mano. Sí, digamos que ahorita ya no hablamos puntualmente de enfoque de género, sino estamos hablando ya de entender la diversidad que tenemos y que no hay diversidad solo en Bogotá, sino en todos los territorios. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos comunitarios, tenemos que tener claro que estos proyectos ambientales o cualquier proyecto debe tener un esquema o se debe establecer un esquema de gobernanza. Entonces, ¿qué es la gobernanza? Que muchos de los sectores participen y para que participen tienen que tener garantías. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita hay un proyecto en el Caribe que habla de la necesidad de plantear un esquema de gobernanza porque hay una diversidad de comunidades, de etnias. También tienes todo el tema del trabajo que se está haciendo por parte de las mujeres, madres cabeza de familia, víctimas, pero también tienes discapacitados. Entonces, es entender cómo integras tú la visión de esos grupos, obviamente, pues, desde lo que se puede, porque ojalá se pudiera más, en ese esquema de gobernanza para el manejo de un área, ya sea un área protegida o lo que tú quieras definir o para un proyecto. Entonces, ese enfoque diferencial te va a permitir a ti integrar las diferentes visiones que las personas tienen de los territorios. Entonces, sí es fundamental, sí hay que tenerlo en cuenta,
a la hora de desarrollar cualquier proyecto. Bueno, Digamos ¿y que, sí. cómo se ha desarrollado esa, digamos, esa participación con ese enfoque diferencial que nos acaba de mencionar? ¿Cómo ha sido ese desarrollo y esa participación en la garantía de que todos los grupos diferentes puedan participar? Es decir, se han sido garantes, se ha obtenido una participación efectiva, directa, donde las personas, los grupos puedan expresar y puedan, digamos, tener una interrelación con el tema. Sí, digamos que lo que tenemos que tener también en cuenta es que muchos de los territorios están en diferentes procesos. Por ejemplo, lo que se ha realizado es un tema de fortalecimiento de capacidades, porque lo que tú ves, por ejemplo, voy a poner un caso X, tú ves en cierto pueblo al sur de Bolívar y la mayoría del liderazgo es de hombres, porque igual las mujeres están en el hogar, están con los hijos y diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué se propone ahí? Claramente tú no puedes llegar y decir como, no, 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 yo no voy a capacitar hombres, se acaba esto. No, pero tienes que integrar la visión de los dos y tienes que buscar espacios para capacitarlos a los dos. En temas de liderazgo, en temas de resolución de conflictos, porque eso también hace que el manejo de un área, o sea, si tú no tienes una convivencia, unas plataformas de convivencia que permitan que la gente resuelva, no vas a tener nunca. Entonces, fortalecer capacidades, capacitar a las personas, ir identificando, pues tú vas desarrollando diferentes espacios de participación cuando vas socializando lo que vas a hacer. Entonces tú vas identificando, por ejemplo, liderazgos juveniles, liderazgos por partes de mujeres, desde las juntas de acción comunal, desde esos pequeños espacios que se les proponen, se les dan pues a los municipios, vas identificando. Ahora, digamos que nosotros sí tenemos y siempre se hace la observación, es en el tema de discapacidad, porque tú sí deberías tener a alguien que entre a capacitar, porque digamos que si la educación es limitada para una persona en estos territorios, para una persona que no tiene, que tiene, digamos que no tiene ninguna discapacidad, imagínate para una persona que tiene una o dos, ¿sí? O que no tiene la oportunidad, lo que hablábamos también de las clases sociales, o bueno, todas estas circunstancias, entonces toca entrar a evaluar desde dependiendo pues del proyecto que se vaya a realizar, cómo se aporta a construir en nuevos liderazgos, porque la generalidad, y eso sí te lo va a decir cualquier persona que haya trabajado en los territorios, es que los liderazgos o son ejercidos por solo mujeres, que son una minoría, o solo son hombres, y por ejemplo no hay ese traspaso de conocimiento a la juventud, que eso también tú tienes que meterle full, para que la gente, para que los jóvenes también empiecen a apropiarse de su territorio, a sentir ese arraigo y no esa necesidad de querer seguir a una ciudad, sino entender como la importancia del espacio donde están, lo relevante que es, ver las oportunidades que hay. Y eso sí se logra, pero eso también yo creo que uno lo tiene que plantear es desde el tiempo, porque tú en un proyecto de 1 año o 2 años tal vez no lo logras, pero entonces también lo que se está buscando es la continuidad del trabajo en las comunidades. Aprovechar, por ejemplo, lo que está ofreciendo el SENA, lo que están haciendo las universidades públicas, que también son un eje fundamental a la hora de capacitar personas. Las universidades de Bogotá, que también les interesa ese trabajo en las comunidades, pues fundamental. Y generar alianzas, lo que también hablábamos. Pero pues Claro. digamos que ese enfoque es el deber ser y es a lo que tú le tienes que apuntar, pero pues hay veces que no es tan fácil. Claro, en la práctica ya se encuentra uno con muchas barreras, ¿no? Pero pues ese es el reto, Exacto. ¿no? Ese es el reto de poderla superar. Hay un tema importante sobre las zonas protegidas. ¿Cómo se financia esta protección para esas zonas protegidas? ¿Hay financiamiento? ¿Cómo se ve en este momento? ¿Cómo se puede tomar una radiografía en este momento y que nos pueda contar? Bueno, digamos que las áreas protegidas de nuestro país son como un tesoro. Entonces se estableció que estas áreas deben tener una zonificación de un área de protección, ¿sí? O sea, que permita conservar y proteger eh, todos estos objetos de conservación que se han definido y que están ahí.
El problema es que a la hora de proteger, por ejemplo, estas áreas, nos quedamos cortos porque la cartera de medio ambiente y sobre todo pues del sistema ambiental sobre el área de parques nacionales eh, es limitado, los recursos son limitados. Entonces, digamos que ahí hay unos recursos, poquitos, pero ahí están. Y seguimos con las áreas que van después, que son las áreas de amortiguación. Estas áreas pueden tener propietarios, pues propietarios privados, y ahí es donde se están definiendo estrategias complementarias de conservación y se están definiendo nuevas cosas, porque digamos que lo que se ha planteado mucho a la hora de sancionar en medio ambiente es decir como, no, no me haga esto, no me haga tal, no me haga lo otro, lo castigo si usted hace esto, igual pues también podemos hablar de la ley 99, porque la ley 99 pues está y busca organizar el Sistema Nacional Ambiental, pero tiene muchos mochos, que ahorita hay un proyecto de ley que busca modificarla, que también es interesante a los que les gusta pues revisar qué es lo que se está proponiendo ahí. Pero bueno, digamos que lo que se habla es que yo voy y le digo a una persona que se levanta en la mitad de la selva con un hambre ni la hijo de madre, que no haga nada, o sea, que no tumbe un árbol, que no coja un bichito de mar, pues eso es muy injusto, porque Ay, yo como Estado no le estoy dando las herramientas a la persona para que no haga eso. Igual en la cadena de, por ejemplo, de deforestación, una personita de estas es lo más chiquito, o sea, son empresas gigantes que buscan sacar toda esta madera, alguna con especial protección, otra no tanto, para temas de ganadería y demás. Pero las personas que se está sancionando, por ejemplo, uno ve en las cifras de las autoridades ambientales, pues no son empresas, o sea, no se está logrando buscar y obligar a estas empresas a que asuman el impacto ambiental que están generando, sino es el ciudadano de a pie que no tiene un cómo y pues es muy injusto. Y ahora lo que se está planteando, obviamente el Estado tiene unos recursos, pero también se le está apuntando al tema de cooperación internacional. Y desde el tema de cooperación internacional ya hay unos proyectos que se están proponiendo que a mediano o largo plazo van a lograr que estas comunidades vivan de la conservación, que es lo que esperamos, ¿no? Entonces no es llegar y yo decirte como, no, 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 doctora, usted no me vuelve a cortar un árbol, la meto a la cárcel, o no me pesque esto, porque digamos que yo siento que la norma también era hecha muy pues no, y entonces mire a ver qué va a hacer si usted está allá, por ejemplo, en temas de pesca. Entonces sancionamos comunidades que pescan determinado bichito, lo que sea, pero por ejemplo también estaría relacionado con su cultura o está desarrollado con que él también necesita vender eso para comer algo porque es que no hay nada. Entonces es un tema bien, bien interesante. Ahí, por ejemplo, hay un proyecto ahorita que se está implementando y considero que es un lujazo y un logro desde la investigación colombiana. Entonces, ¿qué se hizo? Se propuso un proyecto de carbono azul en Cispata, en Córdoba. Ahí hay un tipo de área protegida que es un distrito de manejo integrado. Allá pasó algo muy loco, voy a hacer el resumen rápido. Ahí se cultivaba arroz y empezaron los dueños de esos predios a moldear el río, ya no me acuerdo cómo se llama, pero el río para que inundara estas áreas y a partir de esa inundación empezó a surgir hace muchos años montones de manglar. Y ahora el territorio es anfibio, básicamente porque está inundado, entonces se llenó de manglar y es un área de especial conservación para nosotros. Al ver eso, digamos que los estudiosos lograron definir que esas raíces del manglar capturan más carbono que, por ejemplo, los árboles normales, que se demoran un poquito más y que así tengamos los más viejitos o los más jóvenes, pues se siguen demorando y lo mismo con los pastos marinos. En Cispata se propuso un tema de bonos de carbono azul. Entonces, la idea es que estas comunidades conserven estas áreas. Tiene un problema y es que esa plata se ve a más largo plazo, ¿no? Son como 10 años o bueno, creo que tienen periodos en los que se entregan unos dineros antes, pero digamos que primero es un ejemplo de una estrategia de financiamiento que no les gusta que digan estrategia de financiamiento, pero uno lo podría llamar así, pero también un tema
comunitario, porque digamos que las personas que habitan allá son las encargadas y se han encargado, perdón la redundancia, se han encargado de conservar y proteger este manglar. Es el único lugar que tiene permiso de aprovechamiento de manglar, porque ellos mismos han hecho una zonificación y pues un aprovechamiento mínimo, pero también ellos mismos entienden que su territorio es súper importante, tienen conflictos entre ellos, pero digamos que desde el mismo esquema de gobernanza se han planteado soluciones. Entonces es un ejemplo y probablemente eso mismo se va a hacer para parte del Caribe. Toca revisar cómo se haría hacia el Pacífico, que sería un reto mayor por todo el tema y los liderazgos que hay allá y por el tipo de predios también, porque ese es otro reto. O sea, cuando son bienes de uso público, pues toca entrar a mirar, porque tú no podrías entrar a lucrarte de esas áreas, tocaría entrar, ahí falta como un desarrollo desde lo normativo, pero cuando son privados, pues ya mirar cómo se puede hacer. Pero digamos que es de a poquiticos, de a poquiticos. Sí, son pasos lentos pero firmes, se deben hacer, yo creería. Pero bueno, pero cuando uno mira todo este tema también es la importancia de que existan políticas públicas claras, con un financiamiento bien arraigado en el sentido para poderlas desarrollar. Doctora, usted con todo el conocimiento que tiene, la experiencia, las políticas públicas actuales sobre el tema, pues es decir, tienen una buena proyección, les falta algo, o cómo les puede usted plantear para que nos explique en términos muy claros para quienes no manejamos el tema. Bueno, en medio ambiente es muy interesante porque en los últimos años lo que se ha utilizado es documentos COMPES que salen y que buscan, digamos, plantear lineamientos de gobierno, porque pues digamos que eso es lo que estaría pasando. Uno puede hablar de, pues para no irnos tan al grueso, uno lo que puede plantear es que estos documentos son interesantes, digamos que se está buscando que se construyan desde la participación, desde un componente de expertos, que no sea como algo subjetivo, sino que sea como que plantee y solucione un problema, ¿sí? Pero muchos son como un saludo a la bandera, de temas que pues que no se tiene como un concepto técnico que permita establecer que sí hay una necesidad ahí. Entonces, lo primero es lograr demostrar que eso que se está proponiendo ahí es un problema, ¿sí? Entonces, no me voy a poner a hablar mal de ninguna política porque no, pero digamos, lo primero es entrar a plantear que eso que está ahí realmente es un problema, que tenemos pues unos afectados y demás. También considero fundamental que a la hora de construir estas políticas se tenga en cuenta la plata, porque digamos que yo no puedo entrar a decir como, no, sí, y vamos a hacer investigación aplicada en la cordillera Beata, que está casi al lado de República Dominicana, cuando se sabe que es costosísimo. Entonces, ¿cuáles serían las prioridades que yo voy a manejar? Entonces, tener en cuenta como de verdad un bolsillito para manejar eso que estoy proponiendo en la política. Y es lo que muchos expertos de políticas plantean. O sea, sí se sacan documentos de política pública interesantes, pero muchos no tienen ese, y ahí es cuando tú dices como se queda mocho. Claro. Y pues también yo creo que ha faltado también el tener el concepto de las comunidades, por lo menos un caso puntual, o sea, el concepto de las comunidades étnicas. Si ellos son los que han habitado esas áreas, si ellos son los primeros que realizan conservación, entonces yo debo tener como esa cosmovisión que me permita a mí anclar y articularlos dentro de una decisión que yo estoy tomando sobre un territorio, sobre un tema. Entonces es fundamental. Actualmente creo que se está haciendo un esfuerzo por regular, pero creo que también podríamos ser más rigurosos a la hora de sacar estos documentos, plantear bien que sea una necesidad, socializar las soluciones que desde los expertos se plantean y que otras personas hasta de otros lados digan, buena idea, o cómo lo va a hacer,
o la misma docencia. Entonces, desde los docentes también que hacen ejercicios súper interesantes, que están en el tema todo el tiempo, pues revisar qué es lo que se está haciendo. Yo creo que vamos por un buen camino. Yo creo que también se le está dando, yo no creo que en los tiempos pasados sean mejores, definitivamente no. Creo que se entiende que estamos en un momento crítico para el medio ambiente y que tenemos que accionar. Nosotros como Colombia no generamos un impacto ambiental gravísimo, pero sí debemos entrar a revisar cómo conservamos lo que tenemos y cómo cogemos estas iniciativas internacionales para que nos ayuden a conservarlo, porque pues somos pobres. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Claro. Bueno, doctora, aquí en la voz del buen trato el tiempo pasa volando. Pero ya Sí, para terminar, quiero que nos cuente cómo sería una forma de transformar la cultura con un sentido de pertenencia para el medio ambiente desde el aula, desde la docencia, desde el preescolar. ¿Cómo creería la doctora que nos pueda decir cómo transformaríamos este tema para que nos lo apropiemos como parte de nuestra vida? a mí me encanta el tema de la docencia, pues ya con más grandes, pero digamos que tengo muchos amigos que hablan de empezar, o sea, cuando ya están grandes es difícil, pero si tú generas un modelo de cultura, de educación, y no solo en el tema ambiental, sino también como entendiendo la diferencia, el respeto, valores que son súper importantes y que a veces como que se nos van yendo por los laditos. Entonces, desde esos momentos, como plantear una metodología que permita afianzar desde chiquitos para que cuando ya lleguen a grandes, como que sea diferente. Ahora, yo como profesora de universidad, considero que, pues primero que hay muchos muy buenos elementos. Creo que ha habido como un cambio en la mentalidad. Yo dicté clase, no sé, de 19 a 23 años, más o menos. Me di cuenta que existe un arraigo para conservar los territorios, para respetar la cultura. Entonces, como que ese nuevo cambio de mentalidad va a ayudar a que en el futuro como que se planteen nuevas cosas y sean como proyectos bien interesantes. Sin embargo, en la universidad considero fundamental que la gente entienda para qué es lo que está estudiando, o sea, a la hora de la práctica, para qué le va a servir, por qué es importante. Entonces, yo sí creo que, por lo menos en derecho, sí nos tienen que mostrar o tenemos que mostrar los docentes la importancia de lo que estamos enseñando y aterrizarlo a para qué. Por ejemplo, yo tenía una clase que se llamaba Recomendaciones de Política Pública eh, para el manejo de las basuras marinas, pero entonces yo no lo voy a dejar en el aire, sino lo hice puntualmente para donde ellos vivían, entonces para Santa Marta. Hicimos todo el estudio de los instrumentos internacionales, todo el marco normativo nacional, lo que ha hecho el departamento y el municipio. Entonces, cuando ya teníamos eso, hicimos unas recomendaciones desde el todo y entonces ellos mismos empezaron a dar cuenta de la necesidad de entrar no a criticar, pero así a hacer observaciones de cómo se está manejando su territorio. Entonces, eso lo enviamos a la empresa que maneja el aseo, se lo enviamos a la alcaldía, nos respondieron una vez, pero al menos ellos vieron cómo se activa el sistema, cómo esos estudios que hicimos de estos instrumentos normativos funcionan o no funcionan, cómo se evalúan. Entonces, ese ejercicio es fundamental también para reconocer cómo hacer las cosas y que no se quede todo como montones de nada. Claro que sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias, ¿verdad? Que aquí y escuchándola, eso parece que hayamos comenzado ese instante, pero muchísimas gracias. Por eso reitero que el tiempo aquí vuela y porque nos deleitamos con los temas y en este caso nos deleitamos con todo lo que usted nos ha compartido de su experiencia, su conocimiento. Y para los oyentes yo sé que ha sido un gran aporte. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por su aporte y por haber aceptado nuestra invitación. No, Rocío, a ustedes muchas gracias. Siento que es un programa muy chévere, lo voy a compartir, los voy a seguir escuchando. Me parece que es importante encontrar estos espacios de diálogo donde hablemos de nuestra experiencia, donde encontremos puntos en común y pues es muy enriquecedor para todos.
y podamos Aprendemos construir. de lado y lado. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, y a nuestros oyentes les mandamos un saludo súper especial y nos vemos la próxima semana en nuestro próximo programa. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Escucharon La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. La Voz del Buen Trato en La Voz del Derecho.